Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Aquí desde el sur de California. Hoy día es día del Señor Domingo. Tengo las 7 de la mañana con 56 minutos. Es noviembre 9 del 2025. Saludos a todos. Bueno, hoy día vamos a estudiar las escrituras desde el punto de vista puritano. Para eso, bueno, los que van entrando, si me pueden avisar si se puede escuchar. Buenos días, se escucha bajo, dice. Pues vamos a ver, arreglen también sus... eh, feliz día, a ver, dice la hermana Liliana que se escucha bajo. Ya puse todo que está sumamente arriba, porque también chequeen el volumen de su computador o del el celular. A ver, de esta hermana Alma, buenos días. ¿Cómo se escucha? Se escucha perfectamente. Oh, gracias. Perfecto. Bien. Sí, a veces puede ser el volumen de su celular, depende, o de su laptop. Porque aquí está igual. A ver, déjeme ver. Sí, está bien. No hay ningún problema desde ese punto de vista. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 107. Salmo 107. Se escucha mejor, gracias. Ok, perfecto. Sí, puede ser la influencia espiritual. Pero de todas maneras, no se, como dicen por ahí, paniqueen, o sea, no entren en pánico. Salmo 107 es un salmo muy hermoso. Son, a ver, 43 versículos. 43 versículos. El tema de hoy es un tema histórico, teológico, muy bueno. Gracias a Dios que tenemos aquí el milagro de la internet, porque ahí se puede grabar todo. Esto lo voy a subir después a YouTube, así lo pueden ver, porque es mucha historia y me va tal vez a faltar un poco de tiempo, pero vamos a leer este salmo, Salmo 107. Voy a leer de la versión Biblia de las Américas. Si usted tiene la versión evangélica eh, de la Reina Valera, perfecto, no hay ningún problema ahí. Voy a leer aquí desde, no voy a leerlo del internet, voy a leerlo así, modelo antiguo, libro en la mano. Ok. Salmo 107, dice, empieza aquí, no sé si lo tiene igual, libro quinto, Salmo 107, dice, Dios libra de aflicciones. Dios libra de aflicciones. Dice así la palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Fíjese lo que dice. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Voy a tener aquí también, antes que me olvide mi marcador, siempre es bueno tener esto para estudiar. Recuerden que la mente aprende dos veces cuando uno lee y marca. Cuando uno lee, marca y habla, ya son tres veces. Cuando uno lee, marca y lee en voz alta y lo vuelve a leer y marcar y lee en voz alta, ya son seis veces. Así es. Por eso que en un sermón cuando se termina, la gente solamente recuerda el 5% del 95% que uno dice. Y si usted se duerme, pues no recuerda nada. Bien, dice Salmo 107 para empezar otra vez. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Qué hermoso, ¿se dan cuenta? Salmo 107. Sigamos leyendo.
Dice así, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Bueno, aquí están, yo creo, todos los comunistas, los marxistas, los ateos, todos los que están malogrando a Latinoamérica. Muchos políticos están aquí. ¿Por qué? Porque son moradores de tinieblas. Ellos moran en las tinieblas. Ellos viven bajo la sombra de la muerte. Son prisioneros en la miseria y en las cadenas. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios. Porque ellos despreciaron el Evangelio de Cristo y el consejo del Altísimo. Dios humilló pues los corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Él los salvó de sus aflicciones. ¿Se dan cuenta cómo el Señor es misericordioso? Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Donde estaban los sacó y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí esto, versículo 15, lo voy a subrayar. Den gracias al Señor, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades los insensatos fueron afligidos. ¿Se dan cuenta? Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Otra vez, versículo 19. Qué hermoso, ¿eh? Él envió su palabra y los sanó. Amén. Los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 21. Otra vez. 21. O sea que ya mi cabeza, mi cerebro, está aprendiendo ya como 6 veces el mismo. O sea que ya no me puedo olvidar. 22. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias. ¿Qué les digo, hermano? ¿Qué les puedo decir? Esto es comida espiritual, comida del alma. Vuelvo a leer. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias. Se dan cuenta que esto no fue inventado por puritanos ni por Calvino. Esto viene de los hebreos. Y si alguien quiere decir que fue el originador o inventor, el rey David. 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Exacto. Pues, pues él habló y levantó un viento tempestuoso. ¿Se dan cuenta? O sea, en la antigüedad cuando viajaban y veían tormentas, ellos entendieron que era Dios que estaba hablando en medio de la tormenta, en medio de los vientos, de las tempestades. Viajar en el mar, como lo hicieron los peregrinos, la gente de antigüedad, no era fácil, ¿ok? Muchos morían nomás por terrorizados de ver las olas que se levantaban, ¿sí? Otros se morían en el camino, otros se caían en el mar. O sea, era una experiencia única. Y ellos entendían que mira la naturaleza, ¿quién puede pelear con el mar? No, ahí el hombre no es nada, hasta el más valiente se orina, porque está viendo un poder sobrehumano. Versículo 25, pues Dios habló y levantó un viento tempestuoso y encrespó las olas del mar. Encrespó las olas del mar. Increíble. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Otra vez, versículo 26. Perdón.
28. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se iban aquietando. No, es un miedo, hermano. Era un miedo. Ahí hasta el ateo clama a Dios, se los aseguro. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado. Dios los guió al puerto anhelado. Qué hermoso. Den gracias al Señor por su misericordia. Ahí esa parte, 31. Y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Se dan cuenta? Exalten al Señor también en la congregación del pueblo. Alaben en la reunión de los ancianos, presbíteros. Él convierte los ríos en desierto. Amén. Y los manantiales en secarales. Gloria al Señor. La tierra fértil en salinas, exacto, por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanque de agua. Gloria al Señor. Y la tierra seca en manantiales. En ella se morarán los hambrientos, para que establezcan una ciudad donde vivir. Alabado sea su nombre. Siembren campos, planten viñas, recojan una cosecha abundante. Amén. Los bendice. También se multiplican mucho. No disminuye su ganado. Parrillada todos los días. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un yermo sin camino. Comunistas, socialistas, ateos, arrogantes, soberbios, socarrones, a ellos los hace así vivir. Pero al pobre, amén, levanta de la miseria y lo pone seguro en alto. ¿Se dan cuenta que es mentira que los comunistas están por el pueblo? El único que está por el pueblo es Dios, nadie más. Volvamos a leer. Dice así, pero al pobre levanta. ¿Quién? Dios. De la miseria y lo pone por seguro en alto. Gloria al Señor. Multiplica sus familias como un rebaño. ¿Se dan cuenta? Dios es capitalista. Los rectos lo ven y se alegran, pero toda iniquidad cierra su boca. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas palabras y considere la bondad del Señor. Perfecto. Salmo 107, hermano. Salmo 107. Hermano, este salmo es revolucionario. Yo creo que un presidente, se lo voy a mandar al presidente Trump para que lo lea en su discurso, porque esto destruye toda ideología comunista, atea, socialista, marxista. No, eso es pura tontera, que no sirve para nada. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Por este día, porque tu amor es grande, porque de acuerdo a tu palabra es verdad. Tú levantas al pobre, al menesteroso, y al que te pide perdón, tú lo liberas de la maldad, de la sombra de muerte, y le das, Señor, salvación. Que este día, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, nos ayude siempre en el nombre de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, vamos a entonces, al tema de hoy tiene que ver parte de lo que hemos hablado aquí, porque esto va a servir como base teológica de lo que sucedió en 1600 en los Estados Unidos, cuando vinieron por primera vez los colonos anglicanos, los colonos separatistas y los puritanos. América del Norte era virgen, diríamos así, virgen, así en el sentido de la palabra. Los nativos no habían visto hombre blanco. Parece que en 1500 y algo, en la parte sur de Estados Unidos, frontera con México, algunos exploradores españoles vinieron, pero no era significante. Pero la parte ya del sur para arriba, del norte, era virgen. Oiga, tribus han desaparecido que no sabemos cómo, pero cuando vinieron por el Atlántico, porque cruzaron de Europa por unos 5 a 6 meses, dependiendo del buque, de la nave, llegaban a la costa del Atlántico Norte. Y como dice aquí, los que descienden al mar en naves hacen negocios sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor.
Los anglicanos, que fueron los primeros que vinieron con autorización del rey de Inglaterra. Ellos vinieron con el propósito, y ahí lo leí ayer, ¿no? Voy a ponerlo en saludos a nuestros hermanos Hugo de Bolivia, nuestro hermano Alejandro de Perú y nuestra hermana Loreta del sur de Chile. Saludos a todos ellos. Eh, Vinieron los anglicanos en 1606 y lo primero que hacen, leen la carta del rey de Inglaterra y les dicen que venimos con el propósito de propagar el Evangelio de Cristo a los salvajes de esta nación. Lo decían salvajes porque no eran de la civilización europea, eran personas que vivían, diríamos, un estilo de vida muy primitivo, ¿no? Muy primitivo, era no solamente Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, en comparación, para ellos un extraño era visto con sospecha, ¿no? Entonces tenían que verse, se sentían amenazados y tenían que estar listos con sus lanzas, ¿no? Ellos no conocían rifle, bayoneta, nada de eso. Y la forma como se vestían muy, muy simple, muy primitivo. Entonces, esa era el, la designación que les daban. No había otra palabra tal vez, pero vinieron con el propósito de predicar el Evangelio. ¿Qué hicieron el primer momento que desembarcaron? El capellán era Robert Hunt, era un presbiteriano y reunió a toda la tripulación anglicana a dar acción de gracias por primera vez en los Estados Unidos. Se llama la ciudad Jamestown y luego suben al norte a otra ciudad que se llama Berkeley, todo en el estado de Virginia, que hasta ahora está junto a Nueva York. Y hacen acciones de gracia. Acción de gracias justamente es eso, dar gracias a Dios. Para ellos, estar en el mar por 5 meses no era algo de diversión, era debido a muerte, ¿ok? Era debido a muerte. Y los que llegaron dieron lo primero que hacen, gracias al Señor. Y ahí ya, ahora, lo que ellos hacían era algo que lo hacían siempre en Europa. Vienen aquí, Dios bendice esta nación por eso, por lo primero que hicieron estos ministros anglicanos en dar gracias a Dios por esta nación. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios de la Biblia. Cuando Dios se le agradece, Dios bendice. En serio, Dios bendice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este Salmo 107 narra la experiencia de los anglicanos, de los puritanos y de los separatistas. Para ellos el Salmo 107 era fundamental. Ellos lo leían los domingos. Se reunían en el bosque, ¿no? Se reunían en nuestro hermano Guido Rojas, hermano, la gloria al Señor para usted también, y su gente, su familia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dios bendice. Pero ¿qué es lo que sucede después? Unos 10 años después, para 1619, de Inglaterra huyen, ¿no? Una tripulación porque estaba siendo perseguida, irónicamente por el rey de Inglaterra, los mismos que enviaron a los anglicanos 10 años antes. ¿Por qué los persiguen? Porque ellos, estos separatistas, no estaban de acuerdo con la liturgia anglicana. Entonces ellos eran vistos como rebeldes y los separaron. De ahí viene el nombre separatistas, porque ellos dijeron, nos vamos a separar de la iglesia de Inglaterra y vivir de acuerdo a lo que dice la escritura. Bueno, el asunto no era fácil, porque en ese entonces habían leyes en donde si no era uno miembro de la iglesia de Inglaterra y predicaba en contra de eso, era perseguido, encarcelado y hasta era mutilado y muerto. Entonces esta gente sale, ¿no? Con su líder y vienen aquí, casi a la misma parte del Atlántico, donde habían venido antes los anglicanos. Llegaron en 1619, 1620 más o menos, por ahí. En septiembre salen, llegan para noviembre o diciembre de 1620. Ellos no sabían que en el norte habían los anglicanos, porque recuerden, no había en ese entonces eh, TikTok, ¿no? No había celular, no había forma de comunicarse. A ver, ¿dónde estás? No, nada de eso. Era tierra virgen. Ellos no conocían
esta área del norte del Atlántico, se morían de hambre y decía, ¿qué vamos a comer? No estamos en Inglaterra, no era fácil. Entonces ahí a la fuerza tenían que comer pato, tenían que comer pavo, muchos comían ardillas, se escucha que por ahí comían hasta serpientes de los bosques del Atlántico, comenzaron a comer comida del mar, peces que nunca habían visto en su vida, mariscos, langostas. O sea, su dieta cambió un 100% de estos puritanos, a algunos les hizo daño, pero era la forma de sobrevivir. Era comer o morir. Se dan cuenta, comer o morir. Bueno, comieron. Pero había otro problema, otro enemigo. El enemigo era el clima. Cuando ellos llegaron, había un frío increíble, increíble. No vinieron preparados, no tenían casas todavía construidas, muchos seguían viviendo en los buques, a muchos les dio enfermedades, bacterias, virus, no sabían cómo curar. No fue fácil. Muchos murieron, más de la tripulación. Y así fue. Los pocos que sobrevivieron para el próximo año, para 1621, ¿no? Para 1621. Saludos a nuestro hermano Francis también Ramos, hermana Johanna que se une, gracias por la ofrenda. Eh, Noviembre de 1621, este mes, California todavía no, de esta parte no existía California, estaba lleno de tribus de ese entonces. Por eso digo, el 95% era virgen en ese entonces, solamente estaban en la parte de Nueva York, de ahí no salían. El miedo a saber qué hay más allá, y tenían razón. Pero en 1621, los pocos sobrevivientes dijeron, hemos sobrevivido un invierno crudo, y como siempre, vamos a hacer y dar gracias. Entonces, hicieron otra vez acción de gracias, pero esta vez los separatistas. Fíjense, 1621, más o menos en noviembre, ellos dan gracias al Señor. Y para eso, ellos ya habían visto algunas tribus alrededor y los invitan. Y en algo único en la historia, las tribus por primera vez ven hombre blanco, rubio, ojos azules, altos, con su equipo, algunos con caballos. Y para ellos era, no sé, pero yo me pongo a imaginar, tal vez lo veían como aliens, ¿no? Como estos vienen de otro planeta, porque nunca habían visto hombre blanco. Nunca habían visto hombre rubio, nunca habían visto mujeres blancas, rubias, ojos azules. Para ellos era, yo creo que se miraban la piel y se miraban ellos, y estos quiénes son, ¿no? Igual los colonos ingleses nunca habían visto a los nativos, cómo se vestían, cómo se pintaban. O sea, era un choque cultural. Lo mismo que pasó con Cristóbal Colón, que si hubiera visto tal vez celulares, uno hubiera estado grabando, hubiera sido fantástico. Ese encuentro, sinceramente, grabando la primera vez que se ve un europeo con un nativo con un europeo. No, era increíble, era histórico. Hay documentos aquí en donde narran el encuentro por primera vez entre los colonos ingleses y los nativos de esta parte. Es increíble, nuestra hermana María Teresa, bienvenida también. Eh, y bueno, ahí entonces hacen acción de gracias. Habían ministros y dan gracias al Señor. Ellos trajeron la Biblia de Ginebra de Calvino, lo trajeron. Ya había estado en circulación la Biblia ginebrina de Calvino y ellos oran. Y a diferencia de lo que hicieron los católicos cuando llegaron a la parte del Perú, que no leyeron, los peregrinos o los puritanos, ellos leyeron la escritura, pero no se lo dieron a ellos, a los nativos, porque sabían que no iban a entender. Gran diferencia. Entonces, lo que hicieron ellos es hacer una oración y esa fecha de acción de gracias es lo que se conmemora hoy en unas semanas más aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, acción de gracias parte de una realidad bíblica, Salmo 107, que los anglicanos, los reformadores, los puritanos, los calvinistas generalmente,
lo toman y lo aplican a su vida, en su liturgia y cuando vienen acá. Entonces, Acción de Gracias nace de una experiencia única de la preservación que Dios hizo a los colonos anglicanos y a los calvinistas cuando llegaron a esta parte de los Estados Unidos. Es hermoso, es hermoso. Y de ahí como consecuencia se practica, ya se ha hecho, diríamos, algo tradicional, ¿ok? Y al mismo tiempo no queda ahí, porque 10 años después, 1630, mire, 1609, 1620, 1630, viene la migración más grande de Inglaterra. Más de 20.000 peregrinos puritanos llegan a las costas de esta parte del Atlántico. Cuando los anglicanos vieron, eran más de 12 naves gigantescas, se quedaron con la boca abierta y dijeron, ¿y estos quiénes son? Ahora, bien interesante, porque en ese entonces, para que vean cómo la providencia de Dios trabaja, tanto los anglicanos que estaban más al norte y los separatistas que estaban cuando habían llegado a lo que es todo en el estado de Virginia, ellos estaban quedando sin comida. No había ahí alimentos, eh, enfermos. Cuando llegan los 20.000 puritanos, que eran ministros, teólogos, jueces, maestros, doctores, era la gente pudiente de Inglaterra, prácticamente Inglaterra se quedaba vacía. ¿Y por qué vinieron? Porque el rey de Inglaterra no quería a los puritanos, los encarcelaba y los mataba. Entonces estaban prohibidos predicar el evangelio. Entonces ellos decidieron, vamos a ir. Y cuando dijeron, ¿a dónde van? Vamos a ir a las Américas, al norte. Ellos llamaban a la Nueva Jerusalén, así lo decían. Entonces la congregación decía, ¿y quién se va a quedar? Nadie. Y fíjense, ellos decían, nosotros también nos vamos. Toda la congregación seguía a su pastor. Por eso eran 20.000. Eso se llama en misiones una transplantación cultural religiosa. O sea, agarraban, digamos un bloque, ¿no? Agarraban un bloque y lo pasaban al otro lado. O sea, así, en bloque. Transplantación cultural, porque vinieron todos, prácticamente casi toda la aldea vinieron a los Estados Unidos. Entonces, cuando llegaron aquí, eso fue lo bueno, ya venían acompañados y era cuestión de trabajar la tierra y adaptarse. Bueno, cuando ellos vienen, traen víveres, traen ropa, traen todo, medicina, y ¿qué hacen? Comparten con los peregrinos que habían venido antes y con los anglicanos, que irónicamente en Inglaterra no se llevaban, pero que aquí se unen. Por eso que en los Estados Unidos se convierte en el lugar de la unión religiosa, porque lo que en Europa pasaba, aquí no hubo. En Europa se mataban por religión y se masacraban, ¿ok? Se masacraban. Aquí, anglicanos, puritanos, calvinistas, hasta arminianos se unieron como en una forma civilizada. Sí, tú crees lo que crees, yo creo lo que creo, pero no vamos a pelear ni a matarnos por eso. ¿Se dan cuenta? Cuando vinieron los anabautistas, que también allá los perseguían y los mataban, bueno, aquí vivían en paz. Obviamente que por religión siempre hubo esa división, pero no los perseguían a matarlos. ¿Ok? Cada uno formaba su propia comunidad. Entonces, ahí también hacen otro pacto en 1630. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, dos pactos fundamentales que vienen a ser la base teológica de los Estados Unidos. Uno, bueno, diríamos tres. Uno viene a ser primero con los anglicanos, base teológica anglicana. Dos, pacto separatista. Y el tercero, pacto presbiteriano. ¿Se dan cuenta? O sea, eso viene a ser la forma teológica del nacimiento de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no nació solamente por invasión de guerra, no. Vinieron los tres grupos, americano, separatista, puritano, vinieron con el solo propósito de predicar el evangelio a los que estaban aquí y traer la gloria de Dios y expandir el reino de Dios en esta nación. Porque veían los tres la nueva Jerusalén.
Como consecuencia de eso, Dios bendice a esta nación y se convierte a través de los años en la nación más poderosa. Por eso, aún los enemigos internos que en este momento los Estados Unidos está teniendo, con gente que rechaza esta historia, con gente que rechaza al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con gente que rechaza a Jesucristo, con gente que rechaza la ley de Dios, la Biblia, con gente que rechaza la iglesia, aún así Dios lo protege por los pactos que hicieron los anglicanos, los separatistas y los puritanos. ¿Ahora entiende? Y no va a ser destruida. Se destruirán los enemigos, falsos profetas, falsas religiones, al igual que Israel, pero Dios preserva su iglesia y lo preservará siempre. Y de enemigos externos tampoco van a poder. Irónicamente, Nueva York, que viene a ser el centro, siempre fue el centro cosmopolita, hace poco eligió a un tipo que no tiene nada que ver con la historia de esta nación, un tipo marxista, ateo, ni siquiera es cristiano, ni siquiera honra las raíces de esta nación. ¿Qué cree que va a pasar? Calamidad, como dice aquí. Dice, moradores de tinieblas, Nueva York. Sombra de muerte, por haber escogido a un ateo. Prisioneros en miseria y cadenas, marxista. Si está en Nueva York, disculpe. Si usted es un hermano de Nueva York, ore por su estado. Porque así es. Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios. Hermano, más claro que el agua no puede ser. Los de Nueva York, rebeldes. Cuando ahí vinieron los puritanos. Cuando allí, en siglos antes, vinieron lo que se llama los peregrinos, los anglicanos, luego vinieron bautistas, luteranos, prácticamente se llenó del evangelio. Hasta católicos estaban ahí, porque estaban en la ciudad, en el estado de Maryland. Y los católicos también prosperaron. Pero ahora que han elegido a un tipo que no le importa la raíz cristiana de esta nación, que tiene una ideología extraña, ajena, foránea, que no tiene nada que ver con lo que de esta nación. Es una maldición, así se los digo a los amigos de Nueva York. Es una reverenda maldición, porque despreciaron la ley de Dios. Y la calamidad ya está a las puertas, ¿ok? Ya estoy escuchando reportes donde se han arrepentido, así, literalmente, de haber elegido a este miserable bueno para nada. Así, porque se burla primeramente del Dios Altísimo que fundó esta nación. Segundo, de su ley, de la palabra, de los cristianos. O sea, es un socarrón y Dios odia a ese tipo de personas. Así que esto es propicio para este momento. Quiero compartir con ustedes una oración puritana que fue dicha por muchos puritanos de ese entonces. ¿Ok? Quiero que me sigan. Es una oración corta. Los puritanos eh, oraban de acuerdo a una teología pactual, bíblica y siguiendo el modelo calvinista europeo. Ellos lo trajeron aquí. Yo quiero que me escuchen, luego lo voy a compartir para los que están interesados. Se llama la eh, oración, oración de protección al Dios Altísimo y Eterno. Dice así ellos lo que oraban y tienen base bíblica. Dice, oh Dios Altísimo y Eterno, tú eres mi refugio y mi fortaleza, tú eres mi Dios, en ti confiaré. Eso está en Salmo 91:2. En los tiempos oscuros y tormentosos, cuando el peligro me rodea, yo alzaré mis ojos a ti y te voy a reconocer, porque tú eres bueno, porque tú eres un refugio en el día de la angustia y porque tú conoces a los que confían en ti. Nahum 1:7.
Oh Señor, protégenos de las acechanzas de los malvados, porque tú has prometido, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Señor, cúbrenos bajo la sombra de tus alas. Salmo 91:4. Esto es increíble porque, quiero hacer un paréntesis, porque cuando Jesús da su último juicio a los judíos en Jerusalén, Jesús dice, parafraseando Salmo 91:4, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte bajo mis alas, así como la gallina protege a sus polluelos, y tú no quisiste. Eso es dramático, hermano. Eso es totalmente dramático. La gente, cuando escuchó eso, los judíos lloraron, lloraron, porque ellos entendieron que esas palabras eran de juicio. Lloraron, porque Dios abandonó el templo físico de Jerusalén y fue destruido por el general Tito, que fue emperador también romano. Y se burló, el general Tito desafió a Dios y le dijo, envía tu ejército para pelear. Así lo dijo. Cuando destruyó Jerusalén, sacrificaron un puerco en el altar, en el lugar santísimo. Eso es abominación. Y se para y dice, mirando al cielo, envía tu ejército para pelear. O sea, la arrogancia, la soberbia, la maldad del hombre ante su creador. ¿Se dan cuenta? No sé si usted me entiende esto, pero todo esto es dramático. Cambia la historia de la humanidad. Dice la oración y sigue. Te pido, Señor, que ni la peste, ni la espada, ni el terror repentino se acerque a mi morada. Padre, fortalece mi corazón. Señor Altísimo, dame valor y fortalece mi fe. Padre, para que no desfallezcamos en el desierto, para que no nos desanimemos fuera de nuestra tierra. No, los peregrinos oraban así porque los puritanos, porque extrañaban su país, Inglaterra, pero sabía que ahí iban a ser asesinados, martirizados, y en esta nueva tierra misteriosa no conocían a nadie, se sentían solos. Padre, para que yo no desfallezca, sino más bien que descanse en la seguridad de que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y que Él los libera. Salmo 34:7. Qué tremendo, qué hermoso, ¿se dan cuenta? Si quieren esta oración, después los pongo. Aunque ande, Padre, en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque tú estás con nosotros. Padre, tu vara y tu cayado nos dan aliento siempre. Salmo 23:4. Que tu presencia, Señor, sea nuestro escudo. Que tu palabra sea como una lámpara que ilumina nuestra vida, para que podamos nosotros todos mantenernos firmes en las pruebas, mantenernos confiados en tu providencia. Padre, encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestra casa, encomendamos a nuestros seres queridos a tu fiel cuidado
y a la protección de tu mano, sabiendo que en las promesas de las escrituras que dice que tú darás órdenes a tus ángeles para que guarden todos nuestros caminos. Salmo 91:11. Concédenos en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo la paciencia en la espera, la sabiduría en la acción y la constancia en la oración, para que en todas las aflicciones se manifieste tu gloria y mi alma descanse solo en ti. Señor, nos sacaste de tierras lejanas para venir aquí. No conocemos este lugar. Sé, Padre, nuestra roca, sé nuestro libertador. Y así, con humildad, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús Cristo. Señor, defensor fiel, en cuyo nombre precioso oramos así. Amén. Wow. Me tocó el alma y el espíritu porque parece que los estaban orando ellos mismos. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero lo voy a compartir, lo voy a poner en el chat porque es tremendo, ¿eh? Es, es una oración muy espiritual, una oración pactual, ¿no? Así se llama, una oración pactual que eh, fue eh, dada en oración muchas veces, y así como esta oración, cantidad de oraciones en muchas partes. Voy a terminar aquí, hermanos. Espero que esto haya sido de ayuda, de inspiración, y tomar el ejemplo, dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado aquí. Muchas iglesias, prácticamente todas las iglesias, sin distinción de denominación o diferencia teológica, están preparándose. Buenísima la oración, amén, amén, eh, para dar gracias a Dios. Y si bien es cierto, uno tiene que dar gracias a Dios todos los días, la acción de gracias significa esto. Los presbiterianos lo tienen en su libro de liturgia, en momentos especiales. En este momento, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos estamos pasando momentos muy críticos, el martirio de Charlie Kirk. Es una evidencia de que hay gente que odia a Cristo, odia o lo odia. Una cosa es no me gusta, pero una cosa es odiar. Y el odio se convierte en matanza. Y no puede ser, no lo podemos permitir esto, porque esta nación nació por pactos de creyentes y Dios lo preserva por esos pactos, porque Dios es fiel a sus pactos. Él no se olvida de lo que hizo a, a los puritanos ni a los anglicanos. Hoy en día, lamentablemente, a veces estas denominaciones han caído en muchas de ellas eh, en apostasía. Ese es otro problema grande también. Pero Dios tiene un pueblo, ¿me entiende? Dice el apóstol Pablo, Dios conoce a los suyos. O sea, a pesar de que hay gente que blasfema el nombre del Señor, el pueblo de Dios honra su nombre. Y Dios honra a los que los honran, ¿no? Así dice la Escritura. Bien. Entonces vamos a orar, únase conmigo en esta oración, hermano. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia, tu amor sea en nosotros, a mis hermanos allá en sus países, y bendíceles también, protégeles también a cada uno de ellos según su necesidad. Que en estos momentos, Señor, recordemos que esta acción de gracias, como dice tu palabra, darte sacrificios son de gracias, que sea en nuestra vida. Bendice al país donde están mis hermanos también. Darles buenos gobernantes,
protégeles, provéeles trabajo, que nunca le falte la comida en la mesa, quítales toda enfermedad, protege a tu pueblo. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy día es día del Señor, que la gracia de Dios sea con ustedes, hagan un tiempo, eh, estudien esta escritura, Salmo 107, hermano. Hagan un tiempo y qué cortito. Bueno, por ahora así, pero ya va a haber otro tema un poco más expandido. Todavía tenemos unos domingos más y voy a seguir expandiendo con otra oración en el futuro. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.